atributos. Ujú. Em, si terminamos los atributos comunicables de Dios hoy noche y vamos a andar un poco apurado, pero ojalá que sí, primero Dios, ojalá no, pero Dios mediante. Em, entonces, el siguiente lección será sobre la Trinidad, específicamente el Dios Padre de la Trinidad. Ok, esos son asuntos que debemos saber cómo defender, cómo explicar, porque la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, menos el concepto, las verdades del Dios triuno sí se ven en las Escrituras. Entonces, como un recordatorio, lo que estamos enseñando son los atributos de Dios comunicables y estos se vienen directamente de la palabra de Dios. Esto es una conferencia bíblico. Es decir, que todas las verdades que estamos enseñando se va a ver en la palabra de Dios. No porque yo lo digo, no porque Pastor Philip lo dice, no porque cualquier persona lo diga, sino que la palabra de Dios, porque Él se ha autorrevelado en su palabra. Dios es como Él dice que es. Dios no es como nosotros lo imaginamos o como un pastor lo presenta, o como un secta lo enseña, ¿verdad? Dios es como Él se ha autorrevelado en su palabra. Ok, comenzando con el atributo de amor. El amor perfecto de Dios es su determinación de entregarse a los demás y es su afecto por sí mismo y por su pueblo. Voy a repetir. El amor de Dios es que Él es su determinación de entregarse a los demás y es su afecto por sí mismo y por su pueblo. El amor es una actitud de aprecio que resulta de una evaluación y elección consciente, un alto nivel de interés en el bienestar de otra persona. El griego agape es aprobar, gustar, tratar con afecto, amabilidad, dar la bienvenida, ser amigo, es el fileo. Entonces, que Dios eh, aprecia, a ver, lo voy a leer de nuevo para que quede claro. El amor es una actitud de aprecio que resulta de una evaluación y elección consciente. El amor no es un sentido, el amor es una decisión, ¿verdad? En un matrimonio no es un sentido, sí hay sentidos, ¿verdad? Pero cuando uno se entrega al otro, es una decisión consciente. Cuando tienes 70 años y has estado casado por 50 años y estás enojado con su esposa y ella contigo, no van a sentir amor. Pero es cuando dices, no, yo hice la decisión de amar a esta persona. Y tal vez eso no es un buen ejemplo, pero el amor es una decisión en poner sus afectos, sus deseos y su compasión en otro. El amor no es una emoción, es un sentimiento o respuesta emocional, es una elección determinada sobre cómo nos relacionaremos con otra persona o con otra cosa. Sabemos que la palabra dice que Dios es el amor, es amor. El amor de Dios es, en última instancia, entre las tres personas de la Trinidad. Es eterno y recíproco. Es decir, que entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hay perfecto amor, perfecto comunión por toda la eternidad. Es perfecto. Juan 3:35. El Padre ama, agape, al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Juan 5:20. Pues el Padre ama, fileo, al Hijo y le muestra todo lo que él mismo hace y obras mayores que éstas los mostrará para que ustedes se quedan asombrados. Juan 15:9.
Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Juan 17:24. Y esto es la oración del alto sacerdote. Padre, esto es el Hijo orando al Padre. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Ahí está unión con Cristo. Él está diciendo, de la misma manera que tú me amaste a mí, usted me dio estos, me regaló, me entregó estos. Y yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Dios también ama la rectitud y la justicia. Salmos 11:7. Pues el Señor es justo. Él ama la justicia. Los rectos contemplarán su rostro. Salmos 33:5. Él ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra de la misericordia del Señor. Salmos 37:28. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. Ellos son preservadas para siempre, pero la descendencia de los impíos será exterminada. Qué fuerte esa palabra, ¿verdad? El amor de Dios se manifiesta perfectamente en el sacrificio de Cristo. Juan 15:13. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y el versículo más conocido en todo el mundo, me imagino, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. De esta manera, Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino tenga vida eterna. La muestra del amor de Dios es que mandó a su Hijo como un sacrificio. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Juan 4:9. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Esto es la muestra del amor de Dios, que Él reclama obediencia perfecta y no lo podemos hacer. Entonces Dios mismo proveó el sacrificio necesario para que nosotros podríamos ser reconciliados con Él. Imitamos este atributo comunicable amando a Dios a cambio y en segundo lugar, amando a los demás, imitando la forma en que Dios los ama. ¿Ves que esto es un atributo comunicable? Mateo 22:37. Y él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con todo tu mente. Esto es el grande y primer mandamiento. Primera de Juan 5:3. Porque esto es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son difíciles. ¿Cómo es que amamos a Dios? Obedecemos. Veamos que el amor no es un sentimiento, es seguido por obediencia. Primera de Juan 4:19, nosotros amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Efesios 5:1. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros.
ofrenda y sacrificios a Dios como fragante aroma. Primera de Juan 4:11. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Juan 13:35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos a los otros. El amor de Dios no es incondicional. Sí. Hemos dicho Está, que no decaiga nuestra fe. eh, Cualquier prueba, lucha que estemos. gracias. Eh, el amor de Dios no es incondicional. Está condicionado por su naturaleza, carácter y esencia. Dios no hace acepción de personas y no muestra parcialidad. Romanos 2:11, porque en Dios no hay acepción de personas. Dios nos ama tal como somos en Cristo Jesús. Primera Timoteo 1:14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Y ahora el atributo más precioso, la gracia de Dios. La gracia de Dios significa su bondad hacia aquellos que solo merecen castigo. ¿Qué es el significado de gracia? El significado de gracia es favor inmerecido. Solo merecemos la ira de Dios. Entonces no merecemos su gracia, no merecemos su amor. Solo es por medio de Cristo Jesús y nuestra unión con Cristo Jesús que Él nos ama. La gracia es favor inmerecido. La gracia no se puede ganar. Si haces cualquier cosa para ganar gracia, ya es obra. Entonces lo que ganas es sueldo. Y cada religión falso en este mundo se equivocan en este punto. Gracia. El católico dice, sí, la salvación es por gracia. Y orar a los santos. Y la misa. Y confesión. Y purgatorio, tal vez por un rato. ¿Verdad? Los mormones, gracia es por obras. Igual con testigos de Jehová, por sus obras. Ya no es gracia. Ya has destruido gracia, porque gracia es favor inmerecido. Mire, si yo le voy a dar un, un- un carro de un Mercedes-Benz del año, nuevo, nuevo, aquí están las llaves. Mire, si yo digo, vaya y lave mi carro y te regalo este carro, ves, es obra. Pero si yo vengo a ti y digo, mire, solo porque te amo, aquí, toma estas llaves. Eso es gracia. No hiciste nada para merecer el regalo que está ofrecido. La gracia de Dios describe a Dios como aquel que concede su favor de manera perfecta a aquellos que no lo merecen, porque lo han abandonado y están bajo la sentencia de la condenación divina. Eso es algo que explota la mente del ser humano. No hay nadie que merece su favor. No hay nadie que merece su gracia y su amor. Pero hoy en día, mire, tú eres bueno, tú sí puedes. El auto yo, el autoestima, eh, este, todo hoy en día es como ayudarse a sí mismo, ¿verdad? Estos mensajes, sí, tú puedes, tú puedes. No, el favor de Dios hacia aquellos que no merecen ningún favor, sino castigo, nunca es obligatoria, sino que siempre es otorgado libremente por parte de Dios según lo que Él decide. Romanos 9:15, citando a Éxodo, porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. ¿Por qué es que el Señor te salvó a ti?
porque fuiste más lindo, más inteligente, más bien portado. Dios es glorificado en salvar personas que no tienen salida, personas que han fracasado sus vidas, personas que no merecen nada. Dios es justo y digno en salvar a personas que no lo merecen. Eso es la gran misteria y la maravilla de salvación, que no, yo no lo merecía, yo merezco el infierno, yo merezco su ira, pero Él me dio gracia. Eso nos debe levantarnos cada día con un gozo, una alegría, un compasión por los perdidos, la gracia de Dios. A ver, Philip, I'm going to pin you here to the top. I've been, been watching on the screen, just kind of throw me up. Eh, la gracia común es el cuidado general de Dios por su creación. Hablamos la otra noche sobre esto. Y es un favor otorgado por su voluntad soberana sin tener en cuenta los méritos o la falta de ellos. La gracia común, el sol sube y el sol baja. Vienen tiempos de lluvia, las plantas crecen, hay trigo, hay pan, hay comida, hay venado, hay bistec, hay papas, hay zanahorias. Es la gracia común que Dios da a su creación. Y Dios siempre da gracia porque así lo desea. Él no tiene que dar gracia. Mateo 5:44, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre los malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Entonces vemos que hay una gracia común, pero también hay una gracia salvadora, una gracia específica. La gracia salvadora es el favor que Dios concede gratuitamente a los pecadores y que les da la salvación. Entonces hay una gracia común por toda su creación y hay una gracia específica, salvadora por su pueblo, por sus hijos. Romanos 3:24, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 5:15, pero no sucede con la dávida como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Efesios 1:7. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. El objeto, el objeto de gracia principalmente es el pueblo de Dios. Éxodo 33:12. Entonces Moisés dijo al Señor, mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho, te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Otra vez Éxodo 33. El Señor respondió a Moisés, también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Gracia específica. En este caso por Moisés y por su pueblo. La gracia de Dios también es abundante. Salmos 86:15. Pero tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Salmo 103. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia.
La gracia de Dios se manifiesta, se muestra, se da de conocer, se demuestra en Jesús. Juan 1:14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Primera de Pedro 13, perdón. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. La gracia de Dios es inmerecida, no requiere buenas obras. Juan 1:17, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Plenamente, la gracia no se puede ganar por obedecer la ley. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Efesios 2:7, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque por la gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y la fe no es una obra. Tú y yo no sumamos suficiente fe para creer en Cristo. Dice aquí que esta fe que tenemos no procede de nosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué es que mañana en la mañana vas a amanecer todavía creyente? Tienes ahí un mensaje en su espejo y un cuadrito así en su cuadro, tú eres creyente. ¿Por qué es que mañana vas a amanecer todavía creyente, todavía creyendo en Cristo Jesús como Salvador? Porque la fe que tienes, la fe genuina, es don de Dios, es un regalo de Dios. La gracia no es obra, pero significa que somos capaces de buenas obras. Segundo Corintios 9:8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Hebreos 12:28. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. También nosotros en este atributo de gracia también compartimos este atributo y la gracia se puede impartir mediante palabras edificantes. ¿Cómo es que compartimos gracia con otras personas? De la misma manera que Dios ha mostrado gracia para con nosotros. Efesios 4:29. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Nosotros podemos mostrar este mismo atributo e impartir gracia a otros. Mostrar gracia es ser bueno con los demás, especialmente cuando esa bondad no es merecida. Es la definición de gracia, favor inmerecido. Romanos 15:14. En cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, de gracia, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros.
pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recuerdan otra vez por la gracia que me fue dada por Dios. Gracia es necesitado para mostrar gracia y amor a nuestros enemigos. Una persona que no ha recibido gracia del Señor no va a mostrar gracia con otras personas. Lucas 6:27. Pero a ustedes los que oyen les digo, amen a sus enemigos. ¿Cómo puedes amar a su enemigo? Porque Dios ha sido bueno contigo. Porque Dios ha mostrado gracia contigo. Cada uno de nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Cómo podemos cumplir este mandamiento? ¿Cómo lo podemos cumplir? ¿Cómo puedes perdonar a una persona que te ha lastimado mucho o muchas veces de la misma manera? ¿Cómo puedes perdonar si no reconoces cuánto has sido perdonado? Hagan bien a los que los aborrecen. Bendigan a los que los maldicen. Oren por los que los insultan. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Cuando alguien te maldice o te insulta, ¿es su primer instinto orar por ellos? Dice que lo debemos hacer. Pero cuando reconocemos la gracia de Dios para con nosotros, nosotros también podemos ser instrumentos de gracia para otros. ¿Quién soy yo que me insultan, que me maldicen? ¿Quién soy yo? Y aparte de la gracia de Dios, yo también andaría así en tinieblas, insultando y maldiciendo y aborreciendo. Versículo 29, ahí de Lucas 6. Al que te hierra en la mejilla, preséntale también la otra. Y el que te quita la capa, no le niegues tampoco la túnica. A todo el que te pide, dale. Y al que te quita lo que es suyo, no se lo reclames. Y así como quieran que los hombres le hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma manera. Si aman a los que aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. En el versículo 35. Antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien y prestan, no esperando nadie a cambio, y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque es el bondadoso para con los ingratos y perversos. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. ¿Cómo es que yo no puedo perdonar a una persona cuando no me vienen a pedir perdón? Cuando me maltratan en ese instante debemos perdonar, porque cuando reconocemos cuánto hemos sido perdonado, cuánto hemos sido dado gracia cuando no lo merecemos, ¿cómo es que nosotros no debemos también tener este atributo de compasión, de gracia? Mostrar misericordia es una extensión de la gracia. Misericordia es no darle a alguien lo que ellos merecen. Si me tratan mal, yo les debo tratar mal. No. Misericordia es no castigar a alguien por lo que ellos hicieron a ti. Y gracia es bendecir a una persona que no lo merece. Hoy en día hay justicia social. Todos quieren justicia. ¿Queremos justicia? Justicia será mandar a todos al infierno. Eso será justicia. No queremos justicia, queremos misericordia, queremos gracia.
Y cuando alguien nos maltrata, nosotros debemos mostrar misericordia y gracia y perdón. Debemos compartir la gracia. Romanos 12:3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Escuchen esto. No está diciendo que no debes pensar de sí mismo. No, que ustedes no piensen de sí mismo más de lo que deben pensar, sino que piensan con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si en el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con libertad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Esto está hablando del cuerpo de Cristo, de la iglesia, que todos tenemos diferentes dones que debemos utilizar dentro de la iglesia, pero con gracia. Eclesiastés 10:12. Llenas de gracia son las palabras de la boca del sabio, mientras que los labios del necio a él lo consumen. Proverbios 22:11. El que ama la pureza de corazón tiene gracia en sus labios, y el rey es su amigo. Efesios 4:29, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo lo que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Colosenses 4:6, que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo debe responder a cada persona. Ahora, el atributo de justicia. La justicia de Dios es su justicia perfecta y absoluta en sí mismo y hacia sí mismo. Su prevención de cualquier violación de la justicia de su carácter y su revelación de sí mismo en actos de justicia. Aunque en inglés son dos términos, justicia y rectitud, en hebreo y griego se representan como una sola raíz. Los términos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento para justicia transmiten en el sentido de conformidad con una norma. Dios es justo. Deuteronomio 32:4. La roca, su obra es perfecta. Su obra es recta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Yo utilizo este ejemplo cuando damos la conferencia de evangelismo. Si yo ando conduciendo un carro de alta velocidad, mirando mi celular, no poniendo atención, y atropello a una niña de 3 años y la mato. Y yo voy delante de un juez ahí en Guatemala o Nicaragua, donde sea. Y yo digo, mire, juez, mire, soy buena onda, me equivoqué, fue un accidente, no lo quise hacer, me siento mal, de veras, perdón, no lo haré de nuevo y nunca lo he hecho antes, por favor, ten misericordia. Y si ese juez me dirá, sí, Jaime, me caes bien, vaya libre. Nosotros diríamos que ese juez es chueco, corrupto, vendido, comprado, que no es justo y recto. Pero porque Dios es justo y recto, Él tiene que castigar todo pecado, cada mentira, cada pensamiento chueco, todo Él tiene que castigar cada pecado. O tú pagas por la eternidad del infierno,
o Cristo Jesús pagó. Pero ves que alguien tuvo que pagar. Dios es justo y recto. Dios habla y ordena lo que es justo. Salmo 19:9. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Isaías 45:19. No he hablado en secreto, en alguna tierra oscura. No dije a la descendencia de Jacob, búsquenme en un lugar desolado. Yo, el Señor, hablo justicia y declaro lo que es recto. Dios es el que decide lo que es justo y lo que es recto. Su carácter, sus atributos demanda su rectitud y su justicia. Como resultado de la justicia de Dios, es necesario que Él trate a las personas según lo que merecen. Por lo tanto, es necesario que Dios castigue al pecado, ya que éste no merece ya que éste no merece recompensa, es un mal y merece castigo. El castigo de Dios a Cristo en la cruz fue para mostrar su justicia. El hecho de que Dios impusiera el castigo apropiado por el pecado sobre Cristo demostró que Él es verdaderamente justo y capaz de perdonarnos, aunque seamos culpables de ese pecado. Jesús en el jardín de Getsemaní oró 3 veces. ¿Qué oró? Si esta copa puede pasar de mis manos, pero no mi voluntad, pero suyo, ¿verdad? 3 veces angustiado, sudando gotas de sangre. ¿Por qué? Un terror, aterrorizado. ¿Por qué? ¿Temor de los romanos? No. ¿Temor de los golpes, de los clavos, de la corona de espinas? No. ¿Qué había en esa copa? ¿Has pensado qué había dentro de esa copa? Dentro de esa copa era el blanco de la ira y la furia de Dios contra el pecado, y Cristo Jesús se lo tragó hasta la última gota, para que ahora, si hoy estás en Cristo, ya no permanece ira para ti, porque su ira fue satisfecho en el cruz de Calvario. Dios es tan justo y tiene tanto ira contra el pecado que mató a su propio hijo. Y pensamos que Él lo vaya a llevar liviano con nosotros, que el pecado no le importa. Él echó su ira sobre su hijo amado. Es tanto su justicia y su ira contra el pecado que Él mató a su propio hijo. Romanos 3:25, a quien Dios exhibió públicamente, Cristo Jesús, como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Propiciación, propiciar, es que la ira de Dios venía detrás de mí para sacar su recompensa. Y Cristo se puso entre medio y Él absorbó esa ira para que no cayera sobre mí. Eso es propiciación. Él satisfazó la ira de Dios. Él tragó esa copa hasta la última gota. Dios es la norma definitiva de la justicia. Recuerda que justicia será mandar a todos al infierno. Eso será justicia.
Cuando Job cuestionó o preguntó a Dios sobre si había sido justo en su trato con él, Dios respondió, ¿acaso el que contesta al Todopoderoso lo corregirá? El que reprende a Dios, que responda, ¿anularás tú mi juicio? ¿Me condenarás para que tú seas justificado? La respuesta que acabamos de leer no fue para que Dios explicara la rectitud de sus acciones, sino más bien su declaración de su majestad y poder. La Biblia describe dos tipos de justicia, la justicia moral y la justicia distributiva. La justicia moral es la rectitud, honestidad de Dios como gobernante moral, legislador y juez del mundo. Él impone la ley con promesas de recompensa y castigo. Salmos 9:4. Porque tú has mantenido mi derecho y mi causa. Te sientes en el trono juzgando con justicia. Salmos 99:4. El poder del rey ama la justicia. Tú has establecido la equidad, has hecho juicio y justicia en Jacob. Salmo 119. Yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. Isaías 33:22, porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey, Él nos salvará. Ahora, eso fue la justicia moral. La justicia distributiva es el aspecto de la rectitud de Dios en la ejecución de la ley, en la distribución de la recompensa y el castigo. Salmo 7:11. Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. En otra versión dice que Dios es juez justo y es un Dios que está airado contra el impío todos los días. Pero Jaime, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. ¿De veras? ¿Qué se encuentra en el infierno? ¿Pecados o pecadores? Dios está airado contra el impío todos los días. Su papá, su mamá, su vecino, vecina, compañero de trabajo, compañero de escuela, que no conocen a Cristo, son enemigos de Dios y están bajo la ira de Dios ahora mismo. Y si eso no nos mueva a evangelizar, no sé qué nos va a mover. No hay nadie que es neutral. Hay personas que tienen paz para con Dios y personas que son hijos de la ira de Dios. Solo dos tipos de personas. La señora ahí en la tienda en la esquina, tan amable, tan linda, tan chula, que, ay, tan linda es esa señorita, señora. Si ella no conoce a Cristo Jesús, no tiene fe genuina dado por el Señor, si ella no es creyente, nacido de nuevo, ella es enemigo de Dios, hijo de la ira de Dios. Isaías 3:10, digan a los justos que les irá bien, que les irá bien, porque el fruto de sus obras comerán. Ay del impío, le irá mal, porque lo que él merece se le hará. Romanos 2:6, él pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso es justicia. Pagarle a una persona que merecen. No queremos justicia, queremos misericordia. No queremos pagar por lo que hemos hecho, ¿verdad? Pero la Biblia claramente en los atributos de Dios dice que todos tienen que pagar. Por eso Él mandó a su Hijo como un sacrificio para tragar la ira que Él tenía por algunas personas.
por su pueblo, por los hijos nacidos de nuevo, adoptados, reconciliados con Dios. Debemos dar gracias al Señor todos los días, que somos hijos adoptados, hijos amados y no hijos de la ira de Dios. Segundo Timoteo 4:8. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Primero de Pedro 1:17 y 1:17. Y se invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno. Condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Nosotros debemos desear justicia. Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. La fe se equipará con la justicia. Romanos 4:3. ¿Por qué? ¿Qué dice la escritura? Y creó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Debemos someternos a la justicia. Romanos 6:13. Ni presentan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nosotros debemos ser llenos de los frutos de la justicia. Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escogen lo mejor, para que sean puros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, por la gloria y alabanza de Dios. Hebreos 12:11. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto perdón, apacible de justicia. Nosotros debemos perseguir la justicia. Segundo Timoteo 2:22. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Ok, la ira de Dios, el atributo de su ira. Dios ama todo lo que es justo y bueno y todo lo que está de acuerdo con su carácter moral, por lo que no debería sorprendernos que odie todo lo que se opone a su carácter moral. Yo amo a niños, entonces odio pedofilia. De la misma manera, Dios odia todo lo que no corre completamente conforme su carácter, su santidad, su justicia. La ira de Dios dirigida contra el pecado está estrechamente relacionada con su santidad y su justicia. Con perfecto amor hay que haber perfecto ira. Imagínense esto, Dios será tan glorificado en castigar a personas que merecen el castigo por la eternidad que en dar gracia y misericordia a otros. No es que Él va a ser glorificado más en uno que el otro, porque los dos muestran su carácter, muestran su perfecto amor en salvar personas que no lo merecen y su perfecto ira en castigar los que lo merecen. Las palabras que se utilizan en las escrituras para referirse a la ira se refieren al enojo, la indignación, la furia, el descontento, pero el descontento no llega, la furia.
Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Su papá, su mamá, su tío, tía, vecino, vecina, que no conocen a Cristo, la ira de Dios permanece sobre ellos ahora mismo. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen o apagan la verdad. Gracias a Dios que Él es lento para la ira. Salmo 103:8, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. Debemos dar solo el lugar adecuado nosotros, como seres humanos, debemos dar solo el lugar adecuado a la ira, ya que somos propensos a usarla de manera pecaminosa. Romanos 12:19. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero hay un tiempo para estar enojado. Claro que sí. Efesios 4:26. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo. Hay tiempos que nosotros de veramente debemos estar enojados. Sí, con un enojo justo, pero Él pagará. Entonces, que el enojo no se convierte en venganza. Dios es el Dios de venganza. Colosenses 3:8, pero ahora desechen también todo esto, ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado el viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Ahora, el celo de Dios. Los celos de Dios son su celo de protección de todo lo que le pertenece. Él es celoso por su nombre. Él es celoso por su carácter. Él es celoso por su justicia. No está mal que Dios busque su propio honor, porque Él es el único que lo merece plenamente. Isaías 48:11. Por amor mío lo haré, porque como podría, porque ¿por qué? ¿Cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria, pues no lo daré a otro. Deuteronomio 4:24, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. No sé si es la celosía o la celosidad. La celosía de Dios se ve en su venganza contra sus enemigos. Nahum, Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. Este Dios no se predica mucho hoy día. Un Dios celoso, un Dios de ira, un Dios de venganza. Hay otro versículo que dice, el Señor se venga de sus adversarios, es implacable, a ver, es implacable con sus enemigos. Para el cristiano, los celos deben ser un atributo de protección o vigilancia sincera, estando profundamente comprometido con la búsqueda de honor al bienestar de los demás. Un pastor debe ser celoso por su congregación, celoso por la verdad, celoso por doctrina, por sana doctrina.
Estos son tiempos cuando nosotros debemos ser celosos por los padres de casa. Usted debe ser celoso en proteger sus hijos y su esposa. Celoso que ellos crezcan en el conocimiento del Señor. Gálatas 4:18. Es bueno mostrar celo con buena intención siempre y no solo cuando yo estoy presente con ustedes. Ok, let's see what page are we on. Ok, el atributo de bienaventuranza, belleza y gloria. Son sus perfecciones. Dios es perfecto y completo. Y Jesús se nos dice, sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. David, el rey David también dijo esto, que en Salmos 18, que su camino es perfecto. A Dios no le falta nada en su excelencia. Cada atributo es perfecto y por lo tanto una perfección. Dios es perfectamente santo, perfectamente justo y perfectamente bueno. Nosotros no podemos comprender la grandeza y las perfecciones de Dios. La grandeza de Dios en su totalidad está más allá del descubrimiento humano. La obra de Dios es perfecta en el sentido de que sus actos son perfectamente veraces y justos. Y lo dije esto antes, Dios no hace algo porque es justo y correcto. Lo que Él hace es justo y recto porque Él lo hizo. El camino de Dios es perfecto, por lo que su palabra es perfectamente verdadera. Dios es moralmente perfecto y sin pecado. Y Dios es perfectamente autosuficiente. Deuteronomio 32:4. La roca, su obra es perfecta porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia. Justo y recto es Él. Ese versículo contiene tanto. Su obra es perfecta porque Él lo hace. Salmos 19:7. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Y hermanos y hermanas, algo imaginable, que nosotros seramos perfeccionados y presentados perfectos delante del trono de Dios. Colosenses 1:28. A él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Hebreos 10:14, porque por una ofrenda él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Nosotros, como la novia de Cristo, la iglesia, será presentado sin mancha, sin, a ver, wrinkle, can't think of a word for wrinkle, pero sin mancha, sin falta, perfecto delante de Dios. Philip, can you look at your notes there? What page are we on? When I go to this Page view, it doesn't tell 20. 20. Okay. Bienaventuranza. Ya, ok. Vamos si me permiten unos 5 minutos más, vamos a terminar los atributos comunicables para poder comenzar con la Trinidad de la semana siguiente, si me permiten. Si tienen que salir, está bien, pero en primer Dios van a poder quedar. Su atributo de Amén. bienaventuranza. La bienaventuranza de Dios habla de que Él está perfectamente deleitado consigo mismo.
puesto que Dios es absolutamente perfecto, soberano y sin obstáculos en todos sus propósitos y obras para glorificar su nombre. Es supremamente feliz, el ser más feliz que se pueda concebir. Él es el Dios bendito. Él es el bendito y único soberano. Estoy citando versículos ahí en las notas, puedes ir y buscarlos. Primera Timoteo, Él es el Dios bendito, es el bendito y único soberano. La palabra griega utilizada en Primera Timoteo es Macarios, que significa feliz y se refiere a la felicidad debida a un sentido de gran privilegio. Dios es Dios, no hay nada mejor que eso. Dios se deleita en todo lo que refleja su carácter. Cuando terminó la creación, vio que era muy buena. Esto indica su deleite y aprobación de su creación. Dios también regocija por su pueblo. Él se deleita en su pueblo. Se regocija en el reflejo de sí mismo, en su obra y en su pueblo. Cualquier excelencia que haya en el universo debe provenir de Él. Santiago 1:17. Toda buena dávida, no algunos, toda buena dávida y toda don perfecto viene de lo alto, viene de Dios. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio, ni sombra, ni variación. Toda dávida, todo regalo, todo don viene de Dios. Su belleza, la belleza de Dios es ese atributo de Dios por el cual es la suma de todas las cualidades deseables. La perfección significa que a Dios no le falta nada. La belleza significa que Dios tiene todo lo que es verdaderamente deseable. Todos los deseos buenos y justos que realmente deberían estar en nosotros encuentran su máxima realización en Dios y en nadie más. Salmos 27:4. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Reflejamos nosotros la belleza de Dios cuando hacemos lo que a Él le agrada. Primera de Pedro 3:3, que él adornó que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Nosotros seremos presentados con una novia sin mancha ni arruga, ni cosa semejante. Okay, we're on the last one. Okay. Último atributo de la noche es la gloria de Dios. La gloria de Dios se refiere a la belleza consumada de la totalidad de sus perfecciones. Es su significado y resplendor supremo. Las palabras traducidas como gloria en las escrituras nos ayudan a comprender la plenitud de la gloria de Dios. En hebreo, no lo voy a traducir bien, pero kabod, peso e importancia. Algo que tiene un peso, algo que no es liviano,
algo que a ver, I don't know how to explain mass, pero algo que es pesado o importante. Od y Adar es su esplendor. El griego doxa es el brillo, brillante. Imagínense un diamante. La gloria suele, I don't understand what that. La gloria suele referirse a la gloria, el resplandor y el esplendor manifestado de Dios que tienen su origen en su esencia y se muestran como una luz brillante y cegadora. Dios manifestó su gloria en la Shekinah que llenaba a la cernia sobre el tabernáculo y el templo. Dios manifestó su gloria en la nube y la columna de fuego. Dios manifestó su gloria al permitir que Moisés viera dónde acababa de estar, experimentando la estela de su presencia, que hizo que su rostro brillara hasta el punto de asustar a los hijos de Israel. Moisés solo vio donde Dios había estado y él tuvo que cubrir su cara porque él brillaba del esplendor de estar tan cerca de la gloria de Dios. Hoy en día muchas iglesias dicen, Señor, danos su gloria, ven Señor, descende, danos su gloria. Mire, ni de un pedacito de la gloria de Dios, si viniera sobre una iglesia, habría, eh, morirán, moriramos, muramos. Nosotros no podemos soportar ni un tantito de la gloria de Dios. En estos cuerpos caídos, en esta carne que llevamos, no podemos, ni podemos imaginar su gloria. La manifestación definitiva de la gloria de Dios se mostró en Cristo. Dios también manifiesta su gloria en su iglesia. Ok, resumen de los atributos comunicables. Las perfecciones de Dios constituyen su esencia o carácter que trasciende en grandeza a todas las cosas creadas. La esencia de Dios es un todo indivisible, de modo que todas y cada una de sus perfecciones caracterizan activamente a su ser. Las perfecciones de Dios deben considerarse siempre activamente presentes, juntas y influyéndose mutuamente sin jerarquía alguna, incluso cuando no se mencionan todas en un pasaje determinado de las Escrituras. Dios en su naturaleza esencial está verdaderamente más allá de la comprensión humana y las únicas respuestas apropiadas del estudio, incluso de los aspectos más superficiales de sus caminos, son reverencia llena de asombro, adoración, confianza y servicio o obediencia. Segundo Corintios 3:18, pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como para el Señor el Espíritu. Mateo 5:16, así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre como está en los cielos. Mateo 13:43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene odios, que oiga. Oídos, que oiga, perdón. Ok, perdón por llevar el tiempo tarde y eh, comenzamos la semana siguiente con la Trinidad y versículos soportando y explicando la Trinidad. Philip, is there anything you wanted to add? Okay. Era mucha información y sabía cuando comenzamos que íbamos a tardar un poco y no quería, pero es mucha información. Por favor, ahí tienen las hojas
que Philip puso en el chat, por favor, imprímanlos, estudianlos, apréndanlos, lean los versículos y para que mejor conocemos quién es nuestro Dios y conocer más de quién es nuestro Señor nos debe asombrar, nos debe hacer que adoramos de una manera diferente y distinta y que somos sorprendidos de los atributos, la gloria de Dios, de su belleza, de su gloria, de su ira, de su gracia, todos los atributos que hemos estudiado. Es una unidad completo. No podemos quitar uno a cambio del otro. Él es completamente lleno y entero y satisfecho en sí mismo. Él no nos necesita para nada, pero Él mostró su amor para con nosotros en mandar a su Hijo para que Él viniera a habitar entre nosotros, para venir como un sacrificio, para vivir la vida justa y recta que nosotros no podemos llevar, a fin de absorber su ira para que no cayera sobre nosotros. Ok, por favor, oren por mi esposa. Ella está muy enfermita, ya 9 días con, no sé, con la garganta y los pulmones y todo. Ya 9 días. Apenas ella comenzó con un antibiótico, pero por favor, ore por ella. Y, y gracias por su atención. Y cerramos con oración. Padre Santo, gracias por que nos has amado, que nos diste gracia cuando merecíamos su ira. Gracias que tenemos paz con usted, que no somos enemigos, que hemos sido llamados, santificados, Señor, separados del mundo para servirte a ti, Señor. Gracias por su palabra. Señor, que nosotros seamos personas de la palabra, que pasamos mucho tiempo en la palabra, Señor, conociendo a ti, conociendo a nuestro Salvador, conociendo a nosotros mismos y a la luz de ver nosotros mismos y cómo éramos y lo que somos ahora, instrumentos y objetos de gracia, cuando merecemos ser instrumentos y objetos de ira. Que Señor, caminaremos en una manera diferente y distinto, que caminaremos en santidad y en obediencia a su palabra, Señor, porque tú eres digno, tú eres digno. Gracias por este tiempo. Bendice cada persona que está reunido hoy noche, Señor, y tráenos con bien la semana entrante. En nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.